Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Soy Miguel Ángel Mendoza, maestro del Taller Central de Fotografía del Instituto Politécnico Nacional. El taller forma parte de los que se imparten en la Dirección de Difusión Cultural a través del Departamento de Fomento Artístico de esta dirección. Curso de Iluminación. Clase 3. La luz artificial. Los temas a desarrollar son la luz artificial, lámparas para fotografía, temperatura de color, el flash, lámparas de LED. Vamos a nuestro primer tema de hoy. La luz artificial. Con la invención de la bombilla eléctrica en 1879 por Thomas Alva Edison y con los avances técnicos y científicos impulsados por la revolución industrial, llevaron al desarrollo de fuentes de luz artificial más eficientes, de mayor durabilidad y de diferentes tipos. En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos de las primeras lámparas. En un principio, la iluminación en el estudio para fotografía era obtenida de bombillas incandescentes de diferentes tipos. Con el paso del tiempo, fueron apareciendo lámparas especiales para fotografía, como las fotolámparas del número 2 de 500 watts. Cuando se usaban para fotografía a color, se tenía que usar un filtro de corrección de temperatura de color 80A para eliminar el dominante naranja. Para el manejo de los materiales a color, se usaban las lámparas incandescentes del número 2, 500B, también de 500 watts, pero de color azul, ya compensadas para la fotografía a color. Este tipo de lámparas generaban mucho calor y consumían una gran cantidad de energía eléctrica. También fueron usadas lámparas halógenas no propias para fotografía, pero con una intensidad luminosa muy grande, pero con la misma problemática que las mencionadas anteriormente. En las siguientes imágenes podemos ver algunas lámparas usadas en fotografía.
Las fuentes de luz artificial, como ya vimos, son muy diversas y algunas hoy en día han prácticamente desaparecido o se encuentran en desuso. Algunas que podríamos mencionar serían las lámparas halógenas o las fotolámparas de filamento de tuxteno, que por el gasto de energía eléctrica y el calor que generan son poco prácticas para sesiones de estudio largas, siendo sustituidas por fuentes de iluminación más eficientes como los flashes de estudio. En las siguientes imágenes podemos ver algunos modelos de flashes de estudio. Hoy en día, los flashes de estudio son todavía muy usados para la realización de trabajos fotográficos, pero ya tienen competencia con flashes portátiles, lámparas de luz continua y ahora con los equipos de luz LED, también de luz continua. Temperatura de color. Sabemos que al calentar un objeto metálico a la flama de una estufa, este se calienta. Con el paso del tiempo se calienta al grado de ponerse al rojo vivo, una tonalidad entre rojo y naranja. Técnicamente, la temperatura de color se determina al calentar un cuerpo negro, que es una aleación de varios metales, que a la vista es negro. Este se calienta haciendo pasar por él una corriente eléctrica. Al ir aumentando la temperatura del cuerpo negro, empieza a emitir radiación luminosa. Primero un rojo oscuro a los 873 grados Kelvin aproximadamente o los 600 grados centígrados. Después rojo cereza a los 973.15 grados Kelvin aproximadamente o los 700 grados centígrados y así sucesivamente. A un valor determinado de temperatura le corresponde un color. La lectura de la temperatura se toma con un pirómetro. Cuando utilizamos lámparas para fotografía, incluyendo los flashes, debemos tomar en cuenta su temperatura de color y ajustarla en nuestra cámara lo más cerca posible de este valor, para una reproducción del color más exacta. En la mayoría de las cámaras, el ajuste de la temperatura de color es iconográfica, es decir, se ajusta a través de seleccionar un gráfico y ligado a este un valor en grados Kelvin predeterminado. En algunas cámaras podremos ajustar la temperatura de color en grados Kelvin con una aproximación de 100 grados en 100 grados. Es importante mencionar que la mayoría de la información técnica sobre la temperatura de color hasta cierta época habla de los grados Kelvin. En la actualidad la escala es solo Kelvin, por tanto la temperatura de color se expresa en valores Kelvin. Esto lo podemos ver en los siguientes gráficos.
Toda fuente luminosa suele llevar en su empaque anotada la temperatura de color y alguna nota más, como si esta es cálida, neutra o fría. Esto lo podemos ver en las siguientes imágenes. El flash. El primer medio de iluminación artificial que podemos definir como flash fue utilizado por primera vez en 1864, pero su costo lo hacía privativo y evitó su generalización por más de una década. Este primer flash consistía en una cantidad de polvo de magnesio que al provocar manualmente su ignición emitía un destello intenso. Para 1880 se usaba una mezcla de polvo de magnesio y un oxidante, el clorato de potasio. Su carácter volátil hacía su uso peligroso. En 1930, Johann Ostermeyer inventa el flash de lámpara o bombilla, que sustituyeron al de polvo de magnesio. Eran bombillas para un solo uso que tenían en su interior un largo filamento de magnesio en una atmósfera de oxígeno. La ignición de este era provocada eléctricamente con el accionamiento del obturador de la cámara. Para evitar que explotaran, la presión en su interior era menor a una atmósfera. Con el paso del tiempo, el magnesio fue sustituido por el circonio, que producía destellos más brillantes. Fueron muy populares grupos de 4 lámparas, como los Cubo Flash, y una versión de 10, el Flip Flash. En las siguientes imágenes vemos los Cubo Flash. Posteriormente aparecieron los flashes electrónicos de lámpara de destello de xenón. Para 1960 ya se había popularizado el flash electrónico como lo conocemos en la actualidad. Los más recientes han aumentado su potencia y se les han agregado funciones para un control más exacto en coordinación con las cámaras modernas. En las siguientes imágenes podemos ver diferentes tipos de flashes.
Lámparas de LED. Aproximadamente en el año 2005 comenzaron a aparecer los equipos de luz continua de tubos fluorescentes. Estos en un principio eran muy caros. Poco tiempo después aparecieron los sistemas de iluminación de luz continua con focos ahorradores, un poco más baratos que los equipos de flash. Le siguieron las lámparas de LED, que en su primera aparición eran caras y su manejo era un poco complejo. Hoy en día, estas lámparas son muy populares para fotografía y video. Tienen gran variedad de formas, funciones y son mucho más fáciles de manejar que las primeras. Las lámparas de LED más modernas son todavía un poco caras, pero se pueden conseguir buenos efectos con su luz, tanto continua como tipo flash, y su gran variabilidad de color. En las siguientes imágenes vemos algunos ejemplos de lámparas LED. Tarea 3. Ejercicio A. Realizar 12 fotografías, por lo menos con 3 diferentes tipos de lámparas, procurando ajustar el balance de blancos adecuado para cada una de estas. Ejercicio B. Realizar 10 fotografías utilizando el flash incorporado de la cámara. Ejercicio C. Realizar 10 fotografías utilizando el flash incorporado de la cámara y una lámpara de luz continua como apoyo. Para mayor información pueden consultar la página www.ipn.mx/cultura o seguirnos a través del hashtag #elpoliescultura. Hasta la próxima.